Psst, psst. Hey, tú. Sí, tú. Tú que escuchas voces y tienes amigos imaginarios. Tú que sigues las noticias sobre los negocios, estrategias de marketing y los escándalos más grandes de las marcas, este podcast es para ti. Aldacaya Marketing Podcast. Branding, engagement, hashtag, influencers, marketing viral, neuromarketing, social media, trending topic. Escúchanos semana a semana solo por Spotify. Buenos días, bienvenidos a otro día marquetero, porque todos los días son marqueteros. Soy Alan Cabrera y les doy la bienvenida a un capítulo más de Aldacaya Marketing Podcast. Un podcast para los amantes del marketing, donde hablaré de los casos más controversiales, oscuros y ejemplos a seguir en el mundo de la mercadotecnia. Recuerda que nos puedes escuchar donde se te dé la regalada gana. Nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox y IGTV. Y también muy importante, si tienes alguna duda o recomendación, en la parte de abajo dejo mis redes para que puedas contactarme. Antes de comenzar este episodio, voy a dar este pequeño espacio, no para mandar saludos, aquí no pasa eso, pero sí un pequeño espacio para fe de ratas, ¿no? Un espacio donde su servidor reconoce en qué la super mega hiper cagó en el capítulo pasado. Debo mencionar que en el capítulo pasado cometí un error con los baby boomers. Este error se debe a que cuando yo estaba estudiando marketing, pues lo relacionaba de una manera diferente para que se me pegara la información. Los baby boomers no se llaman baby boomers porque nacieron después del boom, yo lo asociaba de esta manera y se me quedó la mala costumbre. Se llaman baby boomers porque después de ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues a todos les dio por hacer el amor y no la guerra y se dio un boom en la natalidad, o sea, muchos bebés nacieron en esa época y por eso se llaman baby boomers. Y ahora sí, ya con esta aclaración, me gustaría hacerte una pregunta. A ti que me estás escuchando, a ti que espero que no seas únicamente mi mamá o mi papá o mi hermano, a ti, ¿crees que las mentiras de tu ex o de Pinocho son las peores que has escuchado? Si contestaste que sí, tienes que aguantar las carnitas a escuchar cómo Volkswagen le dio la cara de idiotas a más de 500,000 de gringos, convirtiéndose en los creadores del fraude empresarial más grande y escandaloso de la industria automotriz. Por ahora, siempre hay que darle tiempo porque cuando yo pienso que la gente no puede hacer más pendejadas, me sorprenden y se superan. Entonces, por ahora, Volkswagen es el más escandaloso, pero démosle tiempo, siempre habrá alguien que nos dé una gran sorpresa. Este es uno de mis escándalos favoritos porque me recuerda esa bella época donde era yo un ingenuo estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia. Recuerdo que en ese entonces me tocó exponer del tema y la tarea era muy sencilla, buscar una marca que dé un pésimo ejemplo de manejo de crisis y donde haya habido un pequeño fraude empresarial. En este contexto, este pequeño fraude no fue tan pequeño, sino sobre todo llama mucho la atención porque tanto como consumidores y competidores fueron víctimas del deseo de Volkswagen por ser la marca automotriz número 1 en Estados Unidos y después del mundo. Bienvenidos al episodio número 4, el diésel limpio de Volkswagen. Volkswagen, das Auto. Este escándalo se destapó por los bellos días del 2015. Más de 500,000 de estadounidenses se convirtieron en cómplices sin querer porque VW, así para ahorrar tiempo y para los cuates, tenía unos automóviles de diésel. Para los que no saben, sí hay automóviles de diésel y hago referencia para los que no saben porque cuando yo investigué de estos temas, yo no sabía. Debo decir que para los que me conocen y no me conocen todavía, mis habilidades o expertise en el ámbito automotriz no son las mejores. Entonces, si quieren tener una vida feliz, nunca se suban a un coche cuando yo maneje y si hay alguna falla, pues no me pregunten porque no sé. Regresando, los automóviles de VW fueron diseñados sistemáticamente para engañar las pruebas de emisiones con un dispositivo
manipulador. Estos autos se vendieron un montón de unidades del año 2009 al 2015. Lo más curioso de esto es que esta línea de automóviles de diésel que se vendió mucho en Estados Unidos prometían ser limpios, pero contaminaban de 40 a 50 veces más que un auto normal. Vamos entrando a penitas para que vean todo el cagadero que sigue en este episodio. Todo este escándalo se dio en Estados Unidos. Si ustedes les preguntan a los gringos quién inventó el coche, ellos les van a responder de manera no automática que fue Henry Ford, lo cual es un grave error. Lo que él sí hizo fue inventar una manera de producción masiva y rápida para que la clase mediera pudiera tener un automóvil, porque cuando salió el automóvil pues era caro, no todos tenían acceso, entonces sí, Henry Ford pues se dedicó a eso. Esto hizo que a los alemanes les diera como que chorro de envidia, porque recuerden que para ese entonces ellos eran infinitamente superior en todos los sentidos a cada persona del mundo. O sea, no había quien fuera más chingón que un alemán en ese entonces, y cuando ellos se enteran de esta noticia, pues no les hizo nada de gracia. Fue en este momento cuando el bondadoso Alfredo Hitler, y lo estoy diciendo con sarcasmo para después no tener que explicar y que me regañen, no tenía nada de bondadoso, pero en fin, él se puso de acuerdo con su compa Ferdinand Porsche o Porsche, no lo sé pronunciar bien, vamos a decirle Porsche o pronunciarlo de la manera incorrecta. Se pusieron de acuerdo para crear el automóvil del pueblo, el automóvil de la raza, el famoso bocho, que ahí no se llamaba así, pero aquí en México echamos a perder todo con los nombres, no tanto perder, el bocho suena bonito. En fin, ellos se pusieron de acuerdo y Ferdinand ponía los diseños, se encargaba de toda esta parte y la lana venía del partido nazi. Ellos querían ser la fábrica más grande del mundo mundial y eventualmente lo lograron. Durante los 60 tuvieron un impacto positivo en Estados Unidos con el famoso Bug, a.k.a. Beetle, a.k.a. Bocho, a.k.a. Bebocho. No, esa última me la inventé, pero Bebocho, personaje de Star Wars, es un nombre que me encanta. Si sacaran un coche así, definitivamente no lo compraría porque no creo que me alcance, pero definitivamente descargaría un wallpaper y lo tendría en mi celular. Era un vehículo barato, se podía reparar de manera fácil, las refacciones aún se encuentran en todos lados y, más importante, súper fácil de tunear. Y esto se les dio mucho con nuestros amigos hippies, malditos hippies. Esto también influyó mucho para que en México, unos varios añitos después, se convirtiera en el fenómeno que llegó a ser el famoso bocho. De hecho, yo considero que es uno de los mejores casos de éxito de rebranding, porque a pesar de que el coche fue hecho por Hitler, pasó de convertirse en un símbolo nazi a un símbolo de contracultura. Los hippies, esos malditos hippies, pues era prácticamente un símbolo para ellos, esos maravillosos bochitos y combis pintadas de manera muy afrodisíaca, también se volvieron un símbolo importante. Pero tristemente, todo lo que sube tiene que bajar y VW se enfrentó a esa situación, o sea, les empezó a ir muy bien y se volvieron flojos, le huevonearon porque dejaron de innovar y ahí vinieron todas estas broncas económicas que empezaron a tener. También estuvieron a punto de llegar al borde de la quiebra y fue ahí cuando entra un superhombre. Yo creo que he visto entrevistas de esta persona, voy a tratar de compartirlas en la descripción, pero es de los varaces más varaces que yo conozco. Es rudo hasta más no poder y fue nombrado el CEO que iba a rescatar a VW. Su nombre es Ferdinand Piech, lo estoy pronunciando súper mal, el nieto de Ferdinand Porsche, que él ya había trabajado en Audi, trabajó en Porsche también y después se unió al equipo de VW y era el varaz de los varaces. Y él era el único que iba a poder rescatar a VW. Antes de él,
La empresa mantenía un pensamiento chiquito, o sea, pensaba en chico nada más para sobrevivir un poquito, pero llegó él y comenzaron a pensar en grande. Hay una escena donde está en una entrevista Ferdinand y se le ve que es sangrona, era sangrona hasta más no poder. Él decía que él no tiene problemas de comunicación. La gente se queja de que su comunicación no es la adecuada, pero él dice que eso no es un accidente. Él elige con quién no comunicarse. Entonces es una manera hermosa de pendejear a la gente. De ahí con esa simple frase que se aventó, ya sabes que era un varaz de varaces. Y respetos para ese vato. Retomó este formato, esta manera de no conformarse con poco, pensar a lo grande y tuvo la grandiosa idea de utilizar el diésel, que en ese entonces únicamente lo utilizaban los tractores y Mercedes de gran cabuz. Él inventó el TDI diésel para los autos compactos con un motor de TDI. No es lo mismo un motor que funciona con gasolina que un motor que funciona con diésel. Y pues si tienen un motor que funciona con diésel, no le vayan a echar gasolina. Pasa más seguido de lo que creen. A él se le ocurrió la grandiosa idea de usar el diésel, que es más eficiente que la gasolina y que produce menos dióxido de carbono. Hasta ahí todo iba súper bien, pero lo que no decía es que lo que sale, lo que emana de ese bello cochecito con motor TDI de diésel, es mucho peor. Es óxido de nitrógeno, NOx para los cuates, que contamina el aire, daña los pulmones, causa asma, sobre todo en niños. O sea, tú de adulto, si estás expuesto a NOx te hace daño, pero si eres un pequeñito, causa asma de volada. O sea, poco contacto, te vuelves asmático de volada. Y también genera problemas cardíacos y por supuesto cáncer y muerte en una temprana edad. Nada más. Este cuate era tan fregón que sabía, o sea, él sabía lo que emanaba de sus coches, estaba consciente del NOx y empezaron a diseñar trampas para que el NOx se quemara antes de llegar al tubo de escape. Así ya las emisiones no eran dañinas y el impacto al ambiente pues no era tan marcado. Pero lamentablemente salió una lana y al final de cuentas, aunque se diseñaban estas trampas, no duraban para siempre y se tenían que cambiar de manera constante, lo cual no fue algo que les naciera aplicar de manera constante para sus coches. Y salió una lana a hacerlo, ¿no? Al final era algo que se tenía que hacer porque las políticas de reducción de contaminación en Estados Unidos eran más intensas que en Europa, ¿no? Entonces, si ellos querían exportar sus cochecitos a Estados Unidos, pues tendrían que seguir todas estas políticas que eran más intensas que en Europa. A Europa le valió un poco de gorro el impacto que se generara al medio ambiente, pero Estados Unidos tomaba una mayor importancia al impacto que se podía ocasionar al ambiente. Estas políticas salieron las primeras versiones, una con Bush en el 2007 y después Obama las hizo aún más estrictas. Wagen empezó a verla difícil porque pues tendrían que seguir todas estas regulaciones si querían vender sus autos de ese lado del mundo. Ahora, con la dirección de Martin Winterkorn, Volkswagen tenía el malvado plan de incrementar su participación no solo en Estados Unidos con sus coches de diésel, sino en el mundo entero. Y generó una estrategia de ventas demasiado agresiva que hasta los empleados de ahí era prácticamente insoportable vivir ahí o trabajar ahí. La presión y el estrés a los que estaban sometidos era demasiada. Y luego súmale las políticas verdes de Estados Unidos, se hacía todavía todo más pesado. Fue entonces cuando VW construyó una fábrica ecológica, entre comillas, en Chattanooga, Tennessee. Sobre todo para adaptarse de una manera bien a las políticas de Estados Unidos, y también estructuró varios cambios, estoy haciendo entre comillas, en sus productos y se dieron a la tarea de crear el nuevo TDI Diesel limpio. Autos económicos, ecológicos, con consumo eficiente y divertidos de conducir.
Así se describían ellos. Bueno, nuevamente, autos económicos, ecológicos, con consumo eficiente y divertidos de conducir. Yupi. Pero no saben lo que les esperaba. Lo más interesante aquí, o lo más cagado, como lo quieran ver, es que VW, con este nuevo lanzamiento del nuevo TDI diésel limpio, se echaba megaflores a cada rato. Cada rueda de prensa, cada evento, se echaban unas megaflores diciendo que había sido un éxito y un logro no solo para ellos, sino un logro a su compromiso social. Hasta ahí todo era un sueño. VW había resuelto un problema que nadie había podido, porque VW, así como tenía su línea de diésel, pero también hay otras marcas que manejaban con diésel. Sobre todo en Europa es más común. En Estados Unidos lo fue hasta que llegó VW. Y la pregunta era, ¿cómo carajos lo habían logrado? ¿Cómo lo hicieron? Esa fue la pregunta que se hizo un grupo liderado por John German, gringo hasta morir. Él estaba haciendo varios estudios y varias investigaciones para generar un transporte limpio. Ellos decían que no dudaban de VW, pero querían analizar dónde estuvo el éxito con ellos para poderlo aplicar en modelos nacionales, en modelos locales y en empresas gringas. Yo la neta no les creo nada. Siento que son como ese niño matadito que quiere comprobar que el desmadroso de grupo que sacó 10 en el examen hizo trampa. Yo creo que así fue la situación. Y la verdad que bueno, porque pues este grupo, liderado por John German, se dio a la tarea de destapar todo este mega escándalo. En el 2013, la Universidad de West Virginia, junto con el equipo de John, comenzó a probar algunos automóviles diésel europeos que se vendían en Estados Unidos. Porque un estudio que se hizo en Europa que nadie peló, había dado resultados que las emisiones de NOx en Europa habían aumentado en los últimos años. Y la reacción de John y su grupo fue como achis. Pero si aquí ya logramos esto, ¿por qué estos vatos en Europa no? Vamos a enseñarles a estos güeyes que sí se puede generar autos de diésel que no generen demasiadas emisiones de NOx, que sean limpias. Y fue así como empezaron las pruebas. Se diseñaron dos tipos de pruebas, una en laboratorio y otra en campo, para poder medir bien las emisiones de manera correcta y cómo se comporta el auto de manera normal, no nada más en un laboratorio, porque en el laboratorio puede haber un cierto margen de error y ellos pensaban que en el campo iban a tener unos resultados más certeros. Las pruebas de campo no eran un requisito común, estaban innovando en este sentido y se proponían para tener unas lecturas más reales del comportamiento de un auto en la vida diaria de manera mortal. Lo que se hacía en una prueba de campo era tener un lector portable que medía estas emisiones en tiempo real y era un aparatito chiquito, no todas las agencias lo tenían, era un aparato difícil de conseguir, pero Estados Unidos ya estaba innovando en ese tipo de dispositivos. Cuando llegan los resultados, ahí se llevaron tremenda sorpresa porque fueron muy diferentes. Los resultados de laboratorio normalmente tienen un margen de error donde las emisiones se pueden pasar por 5 o 6 puntos. Es decir, si tú tienes unas emisiones de NOx y Estados Unidos solo toleras 10 como margen, pero llegaste a 15 o 16, no hay tanto problema. O sea, se pasa, es normal, es algo que los laboratorios esperan que pase. Pero cuando se hicieron las pruebas de campo, las emisiones eran hasta 40 veces más altas de lo permitido. Fueron ahí cuando se dieron cuenta que los autos de VW tenían un dispositivo manipulador. No se atrevían a decirlo así de manera directa porque imagínense, el equipo de John era un equipo pequeño, 30 personas aproximadamente. Imagínense nada más tirarle tierra a una marca como VW y levantarlos luego de hey, tú tienes un dispositivo manipulador, porque no es posible que me salgan unos resultados positivos en el laboratorio y unos resultados tan diferentes en el campo. John German estaba dudoso de revelar los resultados de su investigación, pero en el 2014 se amarró los huevitos y en un auditorio pequeño, donde irónicamente la mayoría de los participantes eran trabajaban en VW,
ahí lanzó los resultados, ¿no? Pero se portó decente, fue precavido, porque si se hubiera aventado a poner la marca de VW de jalón, se hubiera enfrentado a demandas y hubieran cerrado su proyecto y su investigación, y VW se hubiera salido con la suya, y yo creo que a la fecha seguiríamos fumándonos o chutándonos la misma mierda que generaban estos coches. Él lo que hizo fue simplemente omitir el nombre de la marca, y de los coches que tenían, pues nada más decidió nombrarlos como coche A, coche B y coche C. Subió la investigación a la red, pero ahí no sé cómo se le ocurrió. Le hizo una llamada de cortesía a alguien de VW y le dijo, pues, ¿qué crees? Ya subí los resultados de mi investigación, es esto, aquello, trata como por acá, y por cierto, no es por meter cizaña, pero los vehículos A y B son tuyos, carnal. Bye. Ahí terminó esa llamada. Yo no sé quién de VW contestó esta llamada, pero yo estoy seguro que se le cayeron los calzones, le dio chorro, no comió por un mes, le dio diarrea explosiva. Pero ¿qué haces después de una llamada así? Pues nada, te cagas. De ahí, otros estados y otras instituciones comenzaron a hacer los estudios por su propia cuenta, porque los resultados que llegó John les parecieron muy interesantes. Uno de ellos fue CARB, California Air Resources Board, y llegaron a los mismos resultados que había llegado John. Dentro del laboratorio las emisiones estaban dentro del margen, pero ya en el campo las emisiones se desbordaban bien cañón. ¿Qué hizo VW? Pues hacían bien güeyes, era pues checa tus instrumentos, checa dónde estás haciendo las pruebas, porque no lo sé, Rick, me parece falso. Nosotros hacemos coches súper bien y te aseguro que la falla no está con nosotros. Y con esos pantalones contestaban, y como era tanta la seguridad, pues le metieron mucha duda a CARB y a John y empezaron a revisar todo, ¿no? Pues es que espera, sí lo estoy haciendo bien, no sé dónde está fallando. VW aplicó la famosa y la inversa, en este caso, si eres tú, no soy yo, entonces chécale. Pero ya después, la presión de lo que estaba sucediendo empezó a aumentar y VW tuvo que tomar una postura. Y esta fue la pendejada. Ahí hicieron muchas pendejadas. VW tuvo que tomar una postura y lo que hicieron fue retirar los autos del mercado y dijeron que se comprometían a arreglar el problema. Y esto calmó tanto a John, tanto a CARB. Dijeron, ok, pues ya se disculpó. A todos nos pasa, todos nos equivocamos, whoopsie, y ya, le creyeron. Pero quiero que, no sé si fueron huevudos, no sé si fueron pendejos, pero en lugar de tomar las medidas que arreglaran el problema y que se adaptaran a las regulaciones que marca Estados Unidos, lo que hicieron estos cabrones fue actualizar sus programas para seguir con el fraude. En lugar de cumplir con los límites reglamentarios de las emisiones de NOx, decidieron hacerle un upgrade a su sistema, a su software que engañaba a los laboratorios. Dijeron, vamos a diseñar algo más chido en lugar de seguir los lineamientos de emisiones de NOx. Qué bonita manera de dirigir una empresa, qué bonita manera de tomar decisiones. Y sobre todo, no me queda claro por qué pensaron que era una buena idea. Tarde o temprano CARB los iba a volver a medir, agencias iban a volver a investigar, iban a probar los vehículos, porque pues no estamos hablando de un chicle, de un pesito, estamos hablando de contratos millonarios, de un gran volumen de coches, y no sé quién pensó que esto había sido una buena idea. Cuando CARB se entera de que les vieron la cara de pendejos, porque a nadie le gusta que le vean la cara de tonto, tuvieron varias reuniones con EPA, United States Environment Protection Agency, y decidieron darle un ultimátum de manera directa a VW. Si no declaraba ante un público y admitían su culpa de todo lo que había pasado, de todo el cagadero que están haciendo, de cómo les vieron la cara a sus competidores, a los usuarios, no iban a poder certificar ningún vehículo
durante el 2016, ni siquiera los de gasolina. Entonces, o sea, con esto, VW no podía vender ni madres en el suelo gringo. Nada. Pues, ¿qué hicieron? Muy apechugados, decidieron dar la cara. Y el primero pues fue el CEO, Martin Whitacre. Hace la declaración oficial, pidió disculpas, pero negó saber los detalles del dispositivo fraudulento. Esto se me hace relativamente tonto. Es como, pues, si hay un sistema de fraude en nuestros coches, si hay un dispositivo que engaña a los laboratorios, pero ¿quién sabe cómo llegó ahí? Yo no fui. Aplicó la de Bart Simpson, yo no fui. Y pues pégale que este mérito fue. Y esa fue su declaración. Esta la voy a adjuntar porque es una declaración de 1 minuto. No dice nada, solo acepta, ni siquiera se disculpa. Pero en fin, un día después de su declaración lo renunciaron. Y Michael Horn, CEO de VW Group of America, que es la línea de Estados Unidos, hace una declaración en una conferencia donde el tema central era la deshonestidad, pero también voy a adjuntar la liga abajo. Véanlo, se parece a la Expo Tony Stark, entra casi bailando con un traje a la medida, súper feliz, y sigue diciendo que no fuimos honestos, nos disculpamos con el consumidor, la cagamos. Casi así lo dijo. Parecía más un stand-up que una disculpa. También lo dejo abajo para que puedan checar nada más esta manera de decir lo siento. Después continuaron las investigaciones, pero todo mundo se hacía bien güey. Nadie sabía cómo ese dispositivo había llegado a los automóviles de VW. Estaba ahí, pero nadie sabe cómo llegó. Y es la manera de hacerse más güey que yo he visto de manera pública de una empresa tan grande. El primero en amarrarse los huevitos fue el estado de Nueva York, que presentó una demanda civil por fraude contra VW, y se fueron sumando de ahí más demandas estatales hasta que esto se convirtió en un caso federal. Y por fin, en el 2016 se dictaminó la sentencia contra VW y él se debía comprometer a comprar más de 550,000 autos que salieron al mercado durante los años de 2009 a 2015, además de pagar 25,000 millones en multas. La neta se me hace poquito para el relajo que hicieron. Algo importante que aclarar es que ni Martin Whitacre ni Michael Horn han enfrentado consecuencias legales por este escándalo. Sí los renunciaron a ambos, pero no han enfrentado consecuencias legales por todo este cagadero que se soltó. Y si les soy honesto, no creo que les pase nada en un futuro cercano. El fin justifica los medios, y a pesar de los cargos penales, las multas y el escándalo, Volkswagen ha cumplido su sueño para ser la mayor marca automotriz a nivel mundial a la fecha. Es impresionante cómo la gente puede olvidar cómo le vieron la cara, porque fue muy sonado durante el 2015 hasta 2017, todavía 2018, pero ahorita ya nadie se acuerda de nada. Incluso yo estuve buscando comerciales que sí estaban antes en YouTube y ya fueron borrados, de toda su línea del TDI Clean Diesel, y ya no hay nada. O sea, hay reseñas, pero no hay un comercial oficial. No sé tú, pero este es el episodio donde más sucio me he sentido, entonces yo creo que me voy a bañar, me voy a hacer bolita y tal vez llore un poco. Recuerda que en la descripción del episodio dejo mis redes para que me contactes, y también dejo los enlaces de algunas cositas, fotos, videos de este tema, lo poco que pude rescatar. Esto fue todo del episodio número 4, el diésel limpio de Volkswagen. Das Auto. Espero que les haya gustado y recuerden que acepto comentarios, críticas, sugerencias, pero mentadas de madre no. Bye. Undercalle Marketing Podcast. Branding, engagement, hashtag, influencers, marketing viral, neuromarketing, social media, trending topic.
Escúchanos semana a semana solo por Spotify.